Expansión mundial. El instituto comenzó sus actividades en México en 1935 y 40 años más tarde trabajaba en 24 países de América, Asia, Oceanía y África. A mediados de los 30 se fundaron sucesivamente traductores de la Biblia Wycliffe e Instituto Lingüístico de Verano, por iniciativa de Richard Lexter y William Cameron Townsend. Estas instituciones dependientes de la Iglesia Bautista Sur. La sede central del instituto fue instalada en la ciudad de California de Santa Ana. La finalidad era preparar jóvenes cristianos de ambos sexos y enviarlos aproximadamente a 2000 tribus cuyas lenguas no han sido reducidas a escritura para que éstas puedan tener nociones de las escrituras, himnos cristianos y literatura y a lo menos el Nuevo Testamento en su propia lengua. Ambas instituciones se sostuvieron en sus comienzos por donaciones particulares. Provenían especialmente del condado Orange de California, región políticamente derechista de la que era originario Townsend. Después de su fundación, el Instituto Lingüístico de Verano es legalizado en el estado de California para facilitar el establecimiento de convenios con agencias gubernamentales y organismos académicos. Entonces se habían creado los tres organismos básicos. Traductores de la Biblia, para el trabajo dentro de los Estados Unidos, particularmente en lo referente a recaudación de fondos y entrenamiento religioso de los postulantes. Instituto Lingüístico de Verano, para los necesarios contactos y acuerdos con gobiernos que les permiten encarar el trabajo de campo. Y finalmente, la JARS, Servicio de Radio y Aviación Selváticos para cubrir los requerimientos de transporte y comunicaciones de los equipos de misioneros lingüistas que actúan en los distintos países. La acción de estas organizaciones, según los principios básicos, son la esperanza, la base moral y espiritual, ofrecida en las Sagradas Escrituras, son más eficaces que cualquier otra fuerza. Respeto a las culturas nativas y su derecho a la autorrealización, rechazando la imposición forzosa de valores ajenos, y que éstas tengan conocimiento del mensaje bíblico para que puedan aprovecharlo si lo desean. Dado los pocos recursos disponibles, sería necesario limitarse a lo principal, traducir pasajes bíblicos para que los grupos étnicos puedan valerse de sus enseñanzas, abrir canales de comunicación e intercambio cultural, servir sin discriminación con obras humanitarias al alcance con los recursos que cuenta y cooperar en todas las entidades académicas gubernamentales que necesiten colaboración. Basarse en métodos científicos para asegurar que el trabajador de campo se comporte con sabiduría. Concepción de la suprema eficacia para transformar las realidades individuales por medio de las Sagradas Escrituras. Ya para 1976 se destaca que la motivación principal de su labor es el índole religiosa. En este caso, la lingüística es solo un instrumento. Expansión mundial. El instituto comenzó sus actividades en México en 1935 y 40 años más tarde trabajaba en 24 países de América, Asia, Oceanía y África. América Latina estaba durante los años de la Guerra Fría en total subordinación diplomática y militar a los Estados Unidos. A partir de los 50, una nueva oleada de inversiones prepara su completa dependencia económica de la nueva metrópolis imperialista. Esta creciente y compleja dependencia provocó la penetración del Instituto Lingüístico de Verano en 5 países. Los regímenes que dieron la bienvenida a los misioneros lingüistas eran mayoritariamente de tipo nacional populista. Estos gobiernos, preocupados por desarrollar el capitalismo y el mercado interno, unificando y controlando todo el territorio nacional, abren nuevas perspectivas a las inversiones imperialistas. Así, el ofrecimiento de la colaboración científica por parte del Instituto para integrar a las minorías nacionales, ocultando la finalidad religiosa, es aceptada. El triunfo de la Revolución China en 1949
Llevó a los planificadores del imperialismo a desarrollar una política de contención y cerco, con objetivos de reforzar los regímenes anticomunistas de toda Asia. El Instituto Lingüístico comienza sus actividades en varios países asiáticos y Oceanía por la creciente participación de Estados Unidos, dando mayor significación para la estrategia del imperialismo, fortalecer al Estado indio contra las tendencias centrifugases a final de contrabalancear la creciente influencia de China en Asia. La peculiar conjunción de factores que llevarán a las colonias africanas a lograr independencia formal plantea a las nuevas élites gobernantes una serie de problemas inéditos y al imperialismo norteamericano posibilidades de penetrar en el continente, posibilidades que antes estaban cerradas, comenzando así la penetración económica, militar, cultural y religiosa de los Estados Unidos en las nuevas naciones del continente africano, en el ofrecimiento de servicios técnicos por parte del instituto y obtienen un buen recibimiento. Forma de acción y consecuencias concretas. Los postulantes a los cursos del Instituto Lingüístico eran jóvenes con estudios universitarios. Los cursos específicos trataban sobre fonética, morfología y sintaxis, que los capacitaba para preparar alfabéticos, prácticas, elaborar material didáctico como estimular la alfabetización entre los indígenas y traducir literatura de alto nivel cívico y moral. Era obligatorio para los postulantes recibir entrenamiento de supervivencia en áreas selváticas o árticas, según sea la región donde estén ubicados los grupos étnicos a los que serán enviados, como también un curso de medicina elemental, con finalidad de atender casos de urgencia que se les llegará a presentar. El WBT no solo ejecutaba la tarea de registro de los futuros misioneros lingüistas, sino, como lo habíamos visto anteriormente, a obtener fondos en los Estados Unidos para financiar las actividades mundiales del instituto. El grueso de estos fondos no era para mantener a los miembros misioneros en su trabajo de campo, sino para obtener la infraestructura mundial del instituto de verano. En las principales bases latinoamericanas operaban laboratorios lingüísticos de comunicación y administración para apoyar su trabajo de campo y procesar los datos que recogían en su labor. El misionero lingüista llegaba al lugar habitado de un grupo indígena, procurando ganar su confianza y adaptarse a su estilo de vida. Lo fundamental de su tarea consistía en aprender el idioma, analizar el sistema de sonidos y comenzar con la formación de una gramática elemental acompañado de un ayudante indígena. La convivencia con la comunidad nativa le permitía detectar a los influenciables a su práctica, seleccionándolos para recibir un entrenamiento adecuado convirtiéndose en alfabetizadores. Llevar la escritura a las desconocidas lenguas de grupos aislados para obtener el lenguaje escrito, traducir libros del Nuevo Testamento a la lengua y preparar materiales escolares oficiales en ella para enseñar a leerla, pero los contratos suscritos entre el Instituto y los gobiernos latinoamericanos no mencionaban el trabajo de traducción ni el afán religioso, sino el fomento del mejoramiento social, económico, cívico, moral y sanatorio de los indígenas, considerando el mejoramiento moral como adoctrinamiento religioso. El método del trabajo de instituto se basaba en la colaboración de individuos jóvenes de los grupos que todavía no habían completado el proceso de endoculturación. Los jóvenes partícipes y educados en base de los misioneros desempeñaban una pobre función como transmisores de la creencia. La formación de estos jóvenes se basó en la enseñanza del español sobre textos bíblicos, por lo que, al regreso a su comunidad, transmitieron novedosas experiencias del mundo externo como relatos bíblicos que no tenían nada que ver con la cosmovisión del grupo iniciado, una disgregación cultural y social. Los misioneros eran importantes canales de transmisión de información para los diversos grupos indígenas, pero esta transmisión estaba cargada de su particular visión de estos, llevando a la deformación en la interpretación de hechos capitales en la historia nacional.
Un claro ejemplo estuvo en Colombia, el cual fue denunciado en 1975. Había varios aspectos que mostraban que las narraciones de sus cuentos no tenían nada de la leyenda indígena, sino adaptaciones del mundo occidental, dudando de la secuencia de las leyendas indígenas, donde los conceptos utilizados como rey, reina, calvario, resurrección, oraciones mostraban una simbolización completamente cristiana, sin equivalencia en su cultura. En la mayoría de los grupos étnicos con los cuales el instituto estuvo en contacto realizando tareas de promoción económica, salud pública, educación, introducción de nuevas técnicas agrícolas, alfabetización y establecimiento de redes de comunicación y transporte, dejando así al instituto como único interlocutor del Estado de las comunidades indígenas. El instituto lingüístico se convierte así en ese elemento de contacto del blanco con la tribu, no solo por el dominio del idioma, sino por la dependencia que surge tan pronto el misionero logra la atención de los indígenas a su trabajo de comunicación oral y evangelización. Aunque el instituto sostuvo siempre que su objetivo de capacitar a los grupos étnicos con responsabilidad e iniciativa, creó nuevas técnicas productivas en las comunidades, llevando así formas de dependencia. Por ejemplo, introducción de fertilizantes, mayor producción de cultivo, mayores ventas, mientras que los precios de los productos agrícolas se mantenían constantes, haciendo que los indígenas acepten sin resistencia el avance aniquilador de la civilización y que se integren a la sociedad nacional de la explotación de recursos de subsuelo en manos de las transnacionales y la expansión de la ganadería de exportación como la penetración y explotación petrolera de algunas zonas. El instituto activó diferentes maneras para introducir pautas de comportamiento orientadas hacia una actividad económica capitalista, teniendo así la promoción y organización de cooperativas en la Sierra de Ecuador, en Colombia y Perú, surgiendo pequeños comerciantes individuales. Esta estrategia encaminó la formación de una pequeña burguesía local. Ideología de los misioneros lingüísticos. La concepción que se basaba en el Instituto Lingüístico se encontraba en su declaración de doctrina, la cual contenía más teología que ciencia. Aquel que no conocía las Escrituras y guiaba su vida de acuerdo con sus preceptos estaba fuera de la Iglesia de Cristo. En este caso, los indígenas que al ser analfabetos y no tienen acceso a esto están en un grado de desaprobación social y necesitan regeneración moral. Si el indígena es salvado, gana la vida eterna en el cielo, si no, la condenación al infierno. Dentro del sistema ideológico de estos misioneros lingüistas, se basaban en la identificación de bien con la civilización y del mal con el salvajismo, expresando con los indígenas que tienen algunas lenguas extrañas, representados como uno de los problemas principales contra el progreso y paz de las naciones americanas, con manifestaciones racistas con frases que, por ser indígena, es un pecado e ignorancia, viéndolos como hombres inmaduros para la talla de Cristo, olvidados, analfabetos, sin esperanza, en la guerra con Satanás, anhelando la salvación. Como también los campesinos justificaban que tenía derechos de estar sobre los demás por ser más inteligente y hábil, por ser gente con espíritu de empresa, una concepción racista impuesta por los misioneros como justificación de vida civilizada. Esta concepción ideológica, básicamente conservadora, fue utilizada para desmovilizar cualquier sector social embarcado en la defensa de sus intereses, y más aún, llegando a justificar la agresión imperialista. Las inquietudes de este grupo son producto de los éxitos obtenidos por su prédica protestante norteamericana, y representando como una temible competencia en una región tradicionalmente católica. Realizaban una caracterización ajustada y permite a los grupos conversos de la ideología ante principales problemas sociales y políticos. Sus consecuencias hoy en día es que dio paso al extractivismo, donde las comunidades se sintieron amenazadas, sin conocer el impacto ecológico que tendrían. Incluso las comunidades son amenazadas con la contaminación de las empresas petroleras como extracción de minerales.
Sin embargo, como todos los programas educativos religiosos tienen como base el idioma español, las comunidades fueron perdiendo su idioma y muchos indígenas lo vieron como una forma de dominación, mientras que otros como sinónimo de desarrollo, llevando así muchas disputas internas entre los pueblos. La real orientación ideológica política de este instituto siempre fue velar el avance imperialista.